Entonces, la clase anterior no habíamos realizado, ¿no? Bueno, visto la clase de que es una curva paramétrica, una curva, la cual la podríamos parametrizar, ¿no? De cierto modo. Y además, ¿no? Habíamos visto que una parametrización no necesariamente podría caracterizar a una curva, ¿no? Bueno, y eso que una curva podría tener infinitas parametrizaciones también, ¿no? Entonces vimos unos ejemplos, vimos cómo derivar, ¿no? Allá la primera y segunda derivada ¿no? de una curva paramétrica, ¿no? Para hallar las rectas tangentes, ¿no? O determinar la concavidad sobre ella. ¿No? Habíamos visto este ejemplo aquí, ¿no? Habíamos visto lo que era, ¿no? Un punto múltiple, ¿no? Aquella donde se puede repetir, ¿no? La curva en diferentes tiempos. Ahí habíamos visto justamente lo que es trazado, ¿no? De una curva. ¿No? La simetría con respecto al eje X, ¿no? Simetría con respecto al eje Y, ¿no? Puntos críticos, ¿cierto? Aquello donde la derivada, ¿no? De ese caso de y respecto a x, ¿no? Es igual a 0. Es el caso de, ¿no? Derivada de x respecto a c, ¿no? A t es 0, o la derivada de y respecto a c también es 0. La concavidad nuevamente no se analizaba aquí, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando lo de abajo es 0 y cuando el denominador, ¿no? También el numerador y tanto el denominador podría ser 0, ¿no? Bueno, en este caso llegamos a la igualdad a 0, ¿no? Analizamos el mismo caso, con la misma idea que hicimos, ¿no? Para el caso de una función. Y las asíntotas, ¿no? Esa es una parte importante, ¿no? De las curvas, que no teníamos para t, ¿no? Hacíamos para un t sub 0, hacíamos de t a t sub 0 por la derecha, por la izquierda, ¿no? Y obteníamos, ¿no? Los siguientes casos, ¿no? Si en este caso, para que sea una recta, dice, ¿no? Vertical, ¿correcto? Tendríamos que el x, ¿no? En este caso tiende a x0 y el t, ¿no? Tiende al más o al menos infinito, ¿no? Aquí, ¿no? Claro está cuando t tiende, ¿no? Al más, ¿no? O al menos infinito, ¿no? Aquí nos faltaría esa condición, ¿no? ¿Correcto? Tiende al más o al menos infinito, ¿no? Bueno, eso está en el caso anterior, ¿no? T tiende al más o al menos infinito. ¿Correcto? Ahí tendríamos, ¿no? En este caso es una recta vertical, ¿no? Bueno, cuando tendríamos una recta vertical, ¿no? Dice acá a la derecha, ¿correcto? Bueno, aquí es cuando t tiende, ¿no? A t sub 0, ¿no? Al más, ¿no? Al menos infinito, ¿no? O al menos, perdón. Tiende a t sub 0 por la derecha, o t tiende a t sub 0 por la izquierda. Bueno, que tendríamos, dice, ¿no? Una asíntota a la derecha, ¿no? Cuando x tiende al más infinito, y faltaría aquí que t tiende a t sub 0 por la derecha, ¿no? Y análogamente sería aquí, ¿no? Cuando t tiende a 0 por la izquierda, ¿correcto? Bueno, faltaría agregar eso de ahí nomás, ¿no? Bien. Aquí debería ser menos infinito, ¿no? Bueno, aquí también otro error, tipeo. Aquí menos infinito, bueno, y aquí también puede ser t de la izquierda o t sub 0, no, a la derecha, ¿correcto? Solo tiene que ocurrir eso, ¿no? Que t tiende a, x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito, ¿no?
y y en este caso tiende a y sub 0, ¿no? Tenemos a la derecha o tenemos a la izquierda, ¿no? Ese es como en el caso de una función, ¿no? Y bueno, ¿no? También tendríamos el caso cuando no tiende a una recta oblicua, ¿correcto? Bueno, en este caso dice a la derecha, cuando se va al x, t se va al más infinito, ¿no? Y en este caso la recta oblicuo es dado de esta manera. Y igual, ¿no? Como en el caso que hicimos con funciones, ¿no? El m lo obtenemos, ¿no? Con y entre x, y el b lo teníamos, ¿se acuerdan, no? Como y menos mx, ¿no? ¿Correcto, no? Es el mismo caso, ¿no? Cuando vimos cuando no trabajamos en funciones. Y análogamente, ¿no? Sería el caso de cuando, ¿no? Tenemos una oblicua, ¿no? Una recta oblicua por la izquierda. En este caso el x tiende al menos infinito y bueno, se cumple las mismas condiciones, ¿no? Bien, ¿no? Con ello, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a fijarse la gráfica. Vamos a copiarnos esto, ¿no? Mm, Bien, tenemos ahí, ¿no? Esa curva, bueno, una curva parametrizada de esa manera. Y bueno, queremos graficarla, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ya nos dan el dominio, ¿no? El dominio de, en este caso de esto t, ¿no? De 0 a 2. Y entonces, ¿no? El primer paso sería en este caso, ¿no? Hallar, ¿no? Los puntos críticos, ¿no? O en este caso las rectas, ¿no? Bueno, ahí claramente, ¿no? Bueno, ahí se puede ver que tendrá rectas oblicuas, tendrá rectas horizontales, tendrá rectas verticales, ¿no? Recordar, ¿no? Cómo es que obteníamos. Bueno, aquí no se puede presentar. Vamos a cerrar esto. ¿No? Para que tuviera, ¿no? Una recta vertical, ¿no? Hacíamos tender, ¿no? A t, a un t sub 0, ¿no? Y el cual de tal manera que el y tendría, ¿no? Al más infinito, ¿no? O al menos infinito. Pero en este caso, ¿no? Tendríamos, ¿no? Que el x y coseno cero son funciones acotadas, ¿no? Por lo tanto, ninguno de ellos, ¿no? Va a tender al más o al menos infinito. Quiere decir que no van a tener recta ni siquiera, ¿no? Vertical, ni, ¿no? En este caso, ni horizontal, ¿no? Bien, bueno, en menos oblicuo también porque no tenemos que la condición de que x tiene que tender también al más infinito, ¿no? No sé si no, recuerden que debemos tener que para un t sub 0 él tiende al, ¿no? Al más infinito, ¿no? O el xt
pues, ¿no? Más o menos infinito, el xt tiene no más o menos infinito, ¿no? Cuando yo tengo un t sub 0 por la derecha, ¿no? O un t sub 0, o el t sub 0 por la izquierda. Bueno, en ninguno de esos dos casos va a suceder, ¿no? Debido a que el coseno en este caso y el seno son funciones acotadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos decir que ella no posee, ¿no? Ni rectas horizontales, ni verticales, ¿no? Ni oblicuos. Bien, ¿será que esta función es simétrica con respecto al eje X y con respecto al eje Y? ¿Será simétrico? No. Bueno, no, para que existiera simetría, ¿no? Para, en este caso, pues sobre el eje X, ¿no? Tenemos aquí un punto X aquí, dado, ¿no? Aquí un X en T1, ¿no? Y Y en T1, ¿no? Y aquí teníamos, bueno, un X, ¿no? En T2 y un Y en T2, ¿no? Entonces ahí no tendríamos la condición de que xt1 debería ser, ¿no? Para ese t1 debe ser x igual a t2, ¿no? Y que el y de t1 debe ser igual a menos y, ¿no? De t2, ¿no? Eso significaba, ¿no? Que había simetría, ¿no? Bueno, en sí, que era, ¿no? ¿No? Que es una función impar, ¿no? Con respecto al eje, no, a la coordenada y. A ver, ¿no? Con respecto a la coordenada y, tendríamos, ¿no? Que es menos t, no, tendría que ser par con respecto al eje X y par con respecto al eje. ¿Correcto? No vemos que sí ocurre eso, ¿no? Entonces va a haber simetría en este caso con respecto, ¿no? Al eje X. ¿Habrá simetría con respecto al eje Y? No, para que existiera simetría con respecto al eje Y tenía que ocurrir, ¿no? Ahora esto de aquí, ¿no? ¿Cierto? Y en este caso no ocurría.
el X, ¿no? De T1 tenía que ser igual, ¿no? A menos X de T2, ¿no? Y el Y de T1 va a ser igual a Y de T2. ¿Cierto? ¿Correcto? Bien. Bueno, ¿no? En tal caso vemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Por lo anterior. Es simétrico, ¿no? Bueno, agarro el lápiz. Aunque vamos a ver, no, bueno, no podemos decir. Ah, vamos a ver que sí, no vamos a poder creer. Bueno, al menos podemos decir que es simétrico con respecto al eje X, ¿no? Con respecto al eje Y, ¿no? Nos dicen T1, ¿no? Igual a menos T en T2. ¿No? Debemos encontrar un T1, T2 que cumpla esta condición. A ver. Bueno, según... Bueno, es necesario, ¿no? Aquí no puedo dar yo seguro que eso no es simétrico. A ver, ¿no? Porque bueno, no, la condición me dice que para que sea simétrico con respecto, ¿no? Al eje Y, ¿no? Nos decía la condición que el X impar, ¿no? El cual no es, y el Y, ¿no? Debería ser una función par, ¿no? Pero cual, eso no siempre es cierto, ¿no? Bueno, en el caso anterior sí, ¿no? Era una condición necesaria, pero más no suficiente, ¿no? Correcto, bueno, en el caso de ella no cumple, pero no puedo garantizar que no sea simétrico con respecto al eje Y, ¿no? O sea, la condición necesaria, pero no suficiente, decía que no, que X debe ser impar, ¿no? Y debe ser par, ¿no? Una condición necesaria, ¿no? Para que sea simétrico. Correcto respecto al eje Y, ¿correcto? Muy bien. En cambio el otro sí, ¿no? Debido a que, bueno, resultó que es, en este caso, par y el otro impar, podemos garantizar que es simétrico respecto al eje X. Bien, entonces de ahí no tendríamos simetría, ¿no? Con respecto al eje X si comenzamos, ¿no? De 0, ¿no? En este caso a pi, ¿no? El t. Entonces será suficiente analizar, ¿no? Justamente sobre la mitad del intervalo, ¿no? Ya que la otra se va a reflejar, ¿no? ¿Correcto? Debido a la función que es simétrica con respecto al eje X. Bueno, no hay asíntotas, habíamos dicho, ¿no?
Muy bien. Veamos ahora, ¿no?, su primera derivada. ¿No? Vamos a ver sus puntos críticos. Bien, no, hallamos la derivada de y con respecto a x, ¿no? Recordamos cuando era, ¿no? Era derivada de y respecto a t y derivada de x respecto a t, ¿no? Esto lo igualamos a cero, ¿no? Y en el caso que no, tendríamos dos casos, ¿no? Derivada de y respecto a t es cero, o en los casos, ¿no?, que la derivada de x respecto a t también es cero, ¿no? Bien, entonces derivamos, ¿no?, allá la derivada de x respecto a t, 3a, ¿no? Tendremos 3a menos, no, menos 3a, sería, ¿no?, coseno al cuadrado, ¿no?, por el seno de t. Igual, ¿no?, pero respecto a y, ¿correcto? Bien, bueno, en sí no tendríamos, ¿no?, ahí los casos, eh, bueno, nos saldría en este caso, ¿no?, si nosotros hacemos la derivada de y respecto a x, ¿no?, tendríamos en realidad, ¿no?, la tangente de x, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera mejor. Igual vamos a hacer esa expresión, tendríamos aquí, ¿no? Menos aquí, ¿no? Menos, ¿no? Sería a, se va la coseno, ¿no? Abajo coseno, ¿no? Seno tangente, ¿no? ¿No? Y esto tendría que igualar a cero, ¿no? Entonces tendría el caso, ¿no? Bueno, tendríamos el caso cuando, ¿no?, la tangente en este caso es cero y cuando no exista, ¿no? ¿No? Ahí serían los puntos críticos. Entonces tendríamos ahí, en este caso t, ¿no? La tangente en este caso no existe, ¿no? En este pi medios, ¿cierto? Nada más, vamos a analizar solamente el intervalo de 0 a pi, ¿no? A pi medios, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, cuando la tangente es 0, ¿no? Cuando t, en este caso es 0 o pi, ¿no? ¿Correcto? Estamos analizando solamente para todo t. Muy bien. Entonces ya tendríamos, ¿no?, en este caso los puntos críticos, ¿no? Ahí tendríamos que ver, ¿no?, qué sucede con, en este caso con la curva, ¿correcto? Bueno, vamos a ver ahora los puntos, ¿no?, del segundo, puntos de inflexión, o puntos, ¿no? Puntos de inflexión, ¿no? No, para ello tendríamos que hacer la segunda derivada, ¿cierto? Bueno, aquí he fallado, no debí usar el lápiz. Eh, A ver, ¿cómo era la derivada de ahí? Derivada de x sobre Ya, t. derivada de x sobre t por, Y la segunda derivada de y sobre t cuadrado, ¿no? ujú, menos, Menos la derivada de y sobre t por la segunda derivada de x.
Todo dividido entre cuánto era. La derivada de x sobre t, todo al cubo. Muy bien. Bueno, aquí, como digo, no he usado, no debí usar esto, ¿no? Bueno, acá se va a borrar, ¿no? Cuando lo pase por otra página. Bueno, acá voy a copiarlo. No, estoy haciendo otra vez mal. Ok, bueno. Esos son posibles puntos de inflexión, ¿no? Bueno, estoy haciendo esto porque voy a borrar. No, ¿qué falta por aquí? Bueno, eso ya no. Corto, va a quedar ahí. Muy bien. Bueno, vamos allá a su segundo entonces derivada ahí. Muy bien, teníamos la de primera derivada, ¿no? Ahora hacemos la segunda derivada de y respecto a t. Correcto, aquí sí tenemos que derivar con un poco de cuidado. Tendríamos derivada de él sería menos, bueno, 3a, y a coseno, ¿no? Seno más
Bueno, ahí lo convertimos, ¿no? Vamos a hacer uno, bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa con la otra derivada. Bueno, aquí sí hay que operar, ¿no? T de X, ¿no? Para T de Y. Bueno, nuevamente no sería 3A, dos veces seno de T, no, coseno al cuadrado, menos seno cubo de T, ¿no? Factorizamos ahí 3A, seno, ¿no? Seno de T, aquí tendríamos 2 coseno al cuadrado de T, menos seno al cuadrado de T. Bien, entonces eso de ahí tendríamos que reemplazar esta ecuación diferencial de T, de X respecto a T, por diferencial al cuadrado de Y, no, todo multiplicado, paréntesis, es 3A seno de T, bueno, por 2 veces coseno al cuadrado, menos, aquí menos, diferencial de L respecto a Y, por, ¿no? Menos 3A, ¿no? Coseno de T, por menos 2 veces seno al cuadrado de T, y más coseno al cuadrado, ¿no? Bien, todo esto de aquí, ahora tiene que estar dividido, esta expresión al cubo, ¿no? Bien, entonces hay que hacer la división. Bueno, voy a hacerlo manualmente.
A ver, ¿cuánto sale una cuarta, cubo, cubo, seno? No, seno. A ver, ¿le sale esto? Vamos a agregar un ojo, ¿no? Bueno, que es operar un guión. Uno sobre 3 a seno y coseno a la cuarta t. ¿Cierto? Bueno, y este aquí va a ser 0, ¿no? O no va a existir. No, cuando el seno de t es 0, coseno de t es 0. Y aquí sale no t, bueno, puede ser de 0 pi. T igual a pi medio, ¿no? Bueno, salen los mismos intervalos, ¿no? En este caso. Bien, bueno, tendríamos ahí, ¿no? Entonces el puntos críticos, tendríamos, ¿no? Donde no posiblemente la concavidad, tendríamos un poco de simetría, ¿no? Y veamos ahora, ¿no? Cómo graficarlo, ¿no? Lo que tenemos con ello. Bueno, aquí es, ¿no? Un poco tabular. Bien, ¿no? Ahí vamos allá primero, ¿no? Para un t, correcto, que esté entre 0 y pi medios, ¿no? Luego de pi medios, ¿no? Vayamos hasta pi, ¿no? Bueno, de ahí el otro ya se repite de manera simétrica, ¿no?
¿no? Esos dos intervalos se repiten de manera simétrica con respecto al eje X. Bien. Bueno, aquí, bueno, tendríamos que, no, para graficar esto, tenemos que analizar primero de dónde varía el eje, bueno, los puntos X, ¿no? La imagen de X. Bueno, ¿no? También podríamos graficar, ¿no? El rango de Y, ¿no? De ahí cómo que ocurre con las derivadas. ¿Correcto? Bien, ¿no? Y sería todo, ¿no? ¿Verdad? Ahí podemos decir crece o decrece, ¿no? Uy, a ver, ¿qué sucede con la primera derivada, ¿no? De 0 a pi medios. Tenemos que la primera derivada era la menos la tangente, ¿no? Entonces, de 0 pi medio, ¿no? La tangente es positiva, ¿no? Esa de ahí es negativa, ¿no? ¿No? En la segunda, acá sería positiva, ¿no? Acá es negativa, ¿cierto? Y bueno, acá sería positiva, ¿no? No se repite, fíjense. Ahora, para la segunda derivada tenemos todo eso, ¿no? Bueno, el coseno es positivo. Coseno de la cuarta positivo, seno de t, ¿no? Va a depender de qué cuadrante esté en la, ¿no? Bueno, ahí es positivo, ¿cierto? Positivo también. Esto es positivo. Bueno, ahí sería negativo, negativo, ¿no? Entonces tenemos que aquí la función es decreciente, ¿cierto? Luego es creciente, ¿no? Decreciente, creciente. Bueno, la concavidad aquí es mayor que cero, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo. Bueno, no podríamos más o menos ver, ¿no? Su gráfica, ¿no? Bueno, en realidad sin tabularlo, ¿eh? ¿No? No, con respecto a X, ¿no? En 0, no es 0, es 1, ¿cierto? Y con F ¿no? Sería entonces, aquí varía desde 0, ¿no? Hasta como no sabemos que es creciente, hasta A, ¿no? Igual con el Y, ¿no? El Y también sabríamos, ¿no? Como varía, ¿no? Justamente porque sabemos que es creciente o decreciente. Igual ocurre aquí, ¿cierto? Aquí A, ya está, ¿no? Entonces, no sé, hacemos con cavidad 0A, dice, ¿no? Bueno, aquí va a ser 0. Bueno, perdón, acá va a ser A. El X, ¿no? A, y es 0. Luego sube, ¿no? Hasta A, ¿no? Y es 0. ¿Correcto? ¿No? Cóncavo hacia arriba. ¿No? La trayectoria sería en este caso de esta manera. Nuevamente, ¿no? Por aquí dice, no sé, va hasta menos X igual a menos A. ¿No? La derivada aquí es, ¿no? Creciente, ¿no? Concatenar nuevamente. ¿No? Que es A. ¿No? Y nuevamente sigue así, ¿no? Porque es simétrico.
y llega hasta allá. ¿Correcto? Entonces está haciendo esa trayectoria, ¿no? ¿Correcto? Bien, ¿no? Entonces así es como, ¿no?, debemos graficar, ¿correcto? En este caso, estas funciones, ¿no? Un ratito. Voy a intentar por un ratito.
Disculpe. Porque, bien. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces ahí, bueno, tendríamos, bueno, una corrección exactamente como ya la síntata. Bueno, de eso, aparte de otra cosa, que ya no hay, y una verificación. ¿Alguna pregunta ahí? Ya, muy bien. Bueno, entonces, lo siguiente sería hablar de, en este caso, de, ¿no?, parametrizaciones correcto, en coordenadas polares, ¿ya? Perdón. Bien. Vamos a ver ahora, ¿no?, lo que es coordenadas polares, ¿no? Para ello, dice, no sea L la semirrecta fija, como estamos en el gráfico, llamada eje polar, o, ¿no?, origen, ¿no?, que se llama polo, ¿correcto? Ahora sea el R la distancia entre O y P, ¿no?, este punto P, ¿correcto? Y el ángulo teta dice, bueno, y teta, el ángulo teta es medido desde, ¿no?, la semirrecta hacia el radio vector OP, ¿correcto? Y bueno, medido, dice, ¿no?, en sentido antihorario, ¿no? Entonces decimos que P tiene coordenadas r teta, es decir, ¿no?, las coordenadas r teta, ¿no?, y la cual, ¿no?, la escribo de esa manera, ¿no? Sobre este punto, ¿no?, en realidad estamos
como estuviéramos en el plano cartesiano, si nos viajamos ahí, tenemos que un punto, ¿no? Está representado ahora con la coordenada r, t. Significa, ¿no?, que tenemos un radio r, ¿no?, un vector y un ángulo θ. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ver algunos detalles de ellos, ¿no? ¿No? Ahora fíjese aquí, ¿no? Dice, ¿no?, estas dos ecuaciones, ¿no?, si nosotros llevamos, ¿no?, la definición anterior, donde x, ¿no?, me va a representar la semirrecta, ¿no? L, ¿no?, es la recta X, en este caso significa la recta L, ¿no? La semirrecta que habíamos visto, ¿no? El origen de coordenadas es el de polo, ¿cierto? El radio vector P. Entonces, ¿no?, así, ¿no?, en el plano cartesiano, este punto P, ¿no?, me va a representar también, ¿no?, de la forma, dice, R cos X, ¿no?, el eje X, R es coseno teta y R seno teta, ¿no? Este punto, ¿no?, como coordenada polar me significa R, teta, nada más. Es, ¿no?, como tener, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver lo que es una gráfica, una función. Tenemos R, que va a depender, en este caso, del teta, ¿no? Y aquí, ¿no?, en la coordenada XY, ¿no?, si se dan cuenta, bueno, ustedes no tenían XY, ¿no? El Y va a depender del X, ¿cierto? Algo así. Entonces, ¿no?, es así como caracterizamos, ¿no?, un punto en el plano cartesiano con respecto, ¿no?, a un punto de coordenadas polares, ¿no? Y como nos damos, el R, ¿no?, es justamente este de aquí. Y el teta fue calculado como la tan, ¿no?, de Y entre ellos, ¿no? Bien, ahora ¿no?, viene el detalle siguiente, ¿no? Que un punto P, ¿no?, en coordenadas polares, ¿no?, puede ser que él siga dando una vuelta, ¿no? Y este teta aquí, se vamos a hacer más adelante, ¿no?, sea de la forma 2 capi, ¿no? Y en sí, ¿no?, ella sigue representando el mismo punto, ¿correcto? Pero no está girando, ¿no?, ángulos, ¿no?, múltiples de una vuelta. No, eso quiere decir que tu representación, ¿no?, en forma general no es única, ¿no? Por acá no hay, dice dado un par, ¿no?, r teta, ¿no?, el punto coordenado el punto con coordenadas polares r teta, ¿no?, justamente lo que habíamos comentado, no es único, ¿no? Sí, fíjese, ¿no?, si r es 0, ¿no?, el ángulo teta es indeterminado, puede ser cualquiera, ¿no? Así dice, ¿no?, el polo, ¿no?, tiene una representación como coordenadas polares de esa forma, ¿no? No de la forma 0,0, sino en este caso 0, teta, ¿no?, ya que el radio es nulo, ¿no? No, dice, por ser una distancia r, ¿no? R, claro, ¿no?, habíamos definido como una distancia de O a P, es positiva, pero a veces dice que es conveniente no ver R como si fuera algo negativo, ¿no? Es decir, ¿no?, este punto R, y no lo he cambiado, es teta, un ratito, ¿no? Yo lo había cambiado, no sé qué ha pasado. Bueno, ahí sería teta, ¿no?
No, aquí no lo cambié. Muy bien, aquí sería teta, ¿eh? ¿Qué significa? Fíjese, ¿no? Si este vale R, no, esta en realidad tendría menos R. Pero este punto P' representa el mismo punto, ¿no? P', P de R, T, ¿correcto? Si nosotros hacemos un giro de pi, ¿no? O agregamos un ángulo pi, ¿correcto? Este punto nuevo, ese punto que gira pi, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer punto 2', R y teta, que es diferente, ¿no? Este punto 2, P2' es diferente, ¿no? En este caso al punto P', ¿eh? Pero en cambio, el punto P que ven ahí es idéntico, ¿no? Al punto P', ¿no? ¿Correcto? Tiene, ¿no? El mismo ángulo, solo estoy haciendo una reflexión con respecto al origen. Bueno, aquí vienen los comentarios, dice, ¿no? Si P tiene coordenadas polares, ¿correcto? R, teta, entonces si P tiene también coordenadas, justamente lo que habíamos comentado, ¿no? ¿No? Ahora bien, ¿no? Si P no es el polo, entonces existe un único par de coordenadas polares, R, teta, sujeto a las condiciones, ¿no? R mayor que 0, teta entre 0. Claro, ¿no? Si nosotros limitamos el ángulo, ¿no? De 0 a 2pi, ya tendríamos que cada punto, ¿no? Diferente del polo tiene una única representación, ¿no? Correcto. Y bueno, no vimos esto también, ¿no? Que R, ahí teta, ¿no? Como dice que son iguales, ¿no? ¿Por qué, no? Porque son iguales, ¿no? Tendríamos ahí, ¿no? Tendríamos aquí, ¿no? Ahí el punto P, ¿no? El R, teta, ¿no? Sabemos que menos R, teta representan el mismo punto, ¿cierto? Y si nosotros sumamos, ¿no? Un pi, ¿no? Llegaríamos al mismo punto, que significa que menos R es igual a teta pi, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Representa el mismo punto al final. Entonces es una de las características, ¿no? Interesantes respecto, ¿no? A trabajar con estos, con eso lo que es, ¿no? Coordenadas polares, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, un poco para, ¿no? Hablar de gráfica, ¿no? Vamos a citar estos conceptos, ¿no? De simetría dice, con respecto al eje polar, que sabemos que es la recta L, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿no? Si quiero que no exista simetría, dice, ¿no? P y aquí P', ¿no? Entonces, si ocurre ello, ¿no? Un punto se refleja, ¿no? Con la recta L, entonces existe simetría, ¿no? Y bueno, ¿no? Ustedes saben que esto resulta de lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿no? Tendríamos aquí, bueno, ¿no? Que si sumamos aquí, dice, ¿no? Reflejamos este aquí, ¿no? Recordemos, ¿no? Teta, ¿no? Si yo reflejo ahí 2', tendríamos que ser menos R menos teta, ¿no? ¿Correcto? A ver. Bueno, aquí vamos a primero entendernos cuál es la condición. Bueno, aquí voy a citar correcto. Bueno, para que haya no, simetría con respecto al eje polar, debe cumplir esta condición, ¿no? El R teta, ¿no? Lo cambias con R, ¿no? Coma menos teta. O menos R y pi menos teta más un múltiplo de 2 casi, ¿no? Pero bueno, no puede ser solamente esto, ¿correcto? Entonces, si lo cambias, se ocurre, ¿no? En este caso, ¿no? Que la función R con respecto a teta no varía, entonces habría, dice, simetría con respecto al eje polar, ¿correcto? Bien, aquí no hemos puesto lo que es una ecuación polar, ¿no? O sea, aquí falta lo que colocar. ¿Qué es una ecuación polar? No, es esto de aquí, ¿no? R igual a F de teta. O sea, lo que dice, ¿no? Cuando cambiamos R teta en vez de R,
y f menos teta, y esto sigue resultando f de teta, entonces sí que va a haber simetría con respecto al eje polar, ¿correcto? Eso es lo que nos está, ¿no?, diciendo. Bueno, aquí nos dan estas dos fórmulas, dice, ¿no? Bueno, uno, ¿no?, que se cambia con él, ¿cierto? Hay simetría. Y el otro, ¿no?, cuando hace este cambio, fíjense, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, este de aquí, ¿no?, por lo anterior que vimos, bueno, si este teta, ¿no?, este de aquí sería, en efecto, ¿no?, teta menos pi. Y sabemos que este punto, ¿no?, me refleja este mismo punto de aquí, solo cambiando el menos r, ¿no? Por lo que vimos un momento. Entonces, ¿no? Por eso puedo hacer cualquiera de estos dos cambios. Si en cualquiera de estos dos cambios no ocurre que la ecuación polar, ¿no?, se altere, entonces hay simetría con respecto al eje polar. Igual, ¿no?, va a ocurrir simetría con el respecto, ¿no?, al eje y, en este caso eje 2pi, pi medios. ¿No? Si hacemos este cambio nuevamente, ¿no?, a la ecuación, ¿no?, polar, ¿no?, le hacemos este cambio, r, ¿no?, y teta, el menos teta ponemos pi menos teta, o menos r menos teta, ¿no? Si no hay ningún cambio en la ecuación, si siendo la misma, hay, ¿no?, simetría con respecto al eje pi. Y análogamente, ¿no? Fíjense como una gráfica se ve de esta manera, ¿no? El y el, ¿no?, debería de simetría, ¿no?, cuando ocurre aquí menos pi medio, ¿no? Ahora, este punto de aquí, bueno, no, si yo lo quiero reflejar, este de aquí, no, no, este aquí, este punto de aquí, justamente, ¿no? Si yo lo agarro menos teta, ¿no?, con el mismo r, significa justamente este, tío, ¿no? Y prima de r menos teta, ¿no? Y este punto me representa este mismo punto, ¿no?, ¿cierto? ¿No? R menos r, ¿correcto? Bien, entonces, ¿no?, si hace esos cambios, cualquiera de esos cambios, y no se altera la ecuación polar, que era r igual a f teta, entonces va a existir simetría, ¿no?, con respecto al eje. Y simetría con respecto, ¿no?, al polo, ¿no?, solo, ¿no?, va a ocurrir cuando haces el cambio r teta, ¿no?, por r pi, ¿no?, más teta, ¿no? ¿Correcto? No, obviamente es eso, ¿no? Está recorriendo en este caso pi, ¿no? ¿Correcto? Bien. Bueno, aquí no debe ser este punto, ¿no? Este punto, este aquí es r y pi más teta, ¿no? ¿Correcto? Porque está haciendo ese cambio, ¿no? No va a haber en este caso, ¿no?, una variación con respecto a la ecuación polar. ¿No? Igual que en ellas, ¿no? Que es r teta más pi, ¿no? Ahí tenemos dos correcciones. ¿Correcto? ¿No? Recuerden que estos dos puntos son diferentes, ¿no? El r, no, aquí es r teta más pi, ¿cierto? Estos dos puntos son diferentes, ¿cierto? Son diferentes, pero no significa que hay reflexión, ¿no? Correcto, aquí no hay una corrección, también lo voy a corregir. Ya, vamos a mejor tacharlo esto. Es r teta más pi, ¿no? Y eso lo puede encontrar cuando, ¿no?, en reemplaza la ecuación polar, ¿no?, y no se altera. Bien, entonces vamos a graficar, ¿no? Creo que esta parte se dividió primero, ¿no? Gráfica de ecuaciones en coordenadas polares, ¿no? La gráfica de una ecuación polar, ¿no?, r teta, o de manera más general, f de r teta, consiste, ¿no?, esta llamada ecuación polar, ¿no?, de todos los puntos P que tienen al menos una representación r, teta, cuyas coordenadas satisfacen la ecuación polar, para que, ¿no?, simplifique,
Para simplificar la obtención de la fórmula se recomienda seguir los siguientes. Bien, ¿no? Este conjunto, ¿no? Cuando quiero graficar, ¿no? Que me represente el conjunto, ¿no? De puntos R, teta, ¿no? Tal que en este caso dice, ¿no? El R es de la forma f teta. Bueno, y para todo teta real, ¿no? Entonces, ¿no? Me representa estos conjuntos, estos pares de puntos, ¿no? Representan la gráfica de esa función o de esa ecuación polar. Muy bien, ¿no? Dice, ¿no? Para graficar, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones en coordenadas polares, ¿no? Lo primero dice que hacemos es, en este caso, los siguientes pasos, ¿no? Hacemos la extensión. La extensión quiere decir, ¿no? De cómo varía, en este caso, el radio de teta. Los intersectos, ¿no? Tenemos que intersectar con el eje polar, con el eje los pimedios, ¿no? Simetría con respecto al eje polar, con respecto a los pimedios, con respecto al polo. Rectas dice tangente al polo, ¿no? Verificar si el polo pertenece, ¿no? A un lugar geométrico de la ecuación polar, ¿no? Para ello dice que R igual a 0, ¿no? Y tabular, ¿no? Determinando los valores de R, ¿no? Con respecto a T. Bien, entonces, en realidad ese serían ¿no? Todo lo que debemos ver con respecto, ¿no? A coordenadas polares. ¿Cierto? Ahí está. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, vamos. Una consulta ahí, el delegado. ¿Está el delegado ahí? No, es el, ¿no? ¿Está el delegado? ¿Se encuentra? ¿Está? César. César, ¿no? Profesor, el Lego me escribió por interno, dice que su internet está que le falla, dice. Ahí. Bueno, bueno, no sé si había una consulta la vez pasada, me preguntó si es que había, bueno, ya publiqué los videos que faltaban, ¿correcto? Eh, bueno, vamos así entonces. Voy a, ¿no? Corregir algunos detalles que acabamos de ver. ¿Dónde están? No, especialmente en la gráfica, ¿no? Y vimos que ese no era menos R, sino era R y teta más pi. Quiero corregirlo antes que, ¿no? De subirlo. Lo otro era... ¿Dónde está? No, aquí hay una corrección, ¿te acuerdas? No, esta era teta, ¿no? Teta. No sé, R teta. También era en el gráfico, ¿no? Pi. Ujú. A ver, teta, R teta. Por ser R una distancia, ¿no? Y aquí es. Ujú. De pi. Ahora sí le cambié, sino que no ha corrido.
Bien, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a graficar. Ojo, ¿no? Que aquí es necesario saber graficar un poco, ¿no? Estas coordenadas polares, porque como vamos a hallar área y volúmenes, ¿no? Debemos más o menos tener interpretación de la gráfica de estas funciones. Ujú, ya está listo. Ya ahí lo cambié, ¿no? TR, teta, teta, ¿no? Bueno, aquí también está cambiado. Ahí, ¿no? En esa definición, si se dan cuenta, ¿no? Faltó escribir lo que era una función, ¿no? Una ecuación polar. ¿No? Faltan unos detalles ahí. Ujú. Acá. Mm, sí, ya me dijeron, están fallas de internet, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no? No todo lo que debemos saber, ¿no? En realidad, eh, ¿no? De coordenadas polares para poder graficarlo, ¿correcto? No, por ejemplo, no podríamos, a ver, tener que graficar esta de aquí. Si queremos graficar R igual a 3. ¿Cómo graficamos ello? ¿No? Recuerden que aquí se forma una ecuación polar llamado F, ¿no? R igual a F de teta, ¿no? Igual a 3, ¿correcto? Bueno, aquí el teta es todo cualquier, ¿no? Cualquier número real, ¿correcto? Bueno, si seguimos esos pasos, ¿no? Que dice, ¿no? De extensión, bueno, R, ¿no? Vemos que es exactamente una circunferencia, ¿no? Muy bien. ¿No? R sub cuota R, ¿no? El valor absoluto es igual a 3. O sea, es siempre, ¿no? Menor o igual a 3. En este caso es constante en realidad, ¿no? En este caso R solamente es 3. Vamos a seguir los pasos, ¿no? Teta, ¿no? En este caso teta es cualquier real, ¿no? 2. Intersecto, dice, ¿no? Intersecto con el eje polar, ¿no? Con el eje
pi medio, ¿cierto? Bueno, ahí, ¿cuándo existiría en este caso intersectos, no? El eje polar y en el eje, ¿no? ¿Cierto? Queremos graficar, ¿no? Quiero decir intersecto aquí, 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 ¿no? Y ahí. ¿Qué hacemos para no hallar justamente esas intersecciones? Bueno, ya me dio la respuesta, ¿no? Que es, en efecto, ¿no? Una circunferencia, ¿no? Pero, ¿cómo no demostramos justamente que es una circunferencia? ¿No? Bueno, aquí si queremos intersectos, ¿no? Por ejemplo, x, y, ¿no? Decimos θ igual a 0, ¿no? Tendríamos r igual a 3, ¿cierto? Θ igual a pi medios, ¿no? Tendríamos, ¿no? R igual a 3 también. θ igual a pi, tendríamos r igual a 3. Y θ igual a 3 pi medios, también tendríamos r igual a 3, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿no? Tenemos que intersecto siempre, en este caso, constante, ¿no? O sea, va a haber intersección con respecto al eje X, Y, de esa manera. Bueno, vamos a poner aquí. Ya tendremos intersección 3, 3, 3 y 3, ¿no? El tercer paso, ¿qué nos dice? Simetrías. Bueno, ¿habrá simetrías? No, respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje, bueno, eje polar, ¿qué dice? No, bueno, sabemos que es una circunferencia, ¿no? Porque el ángulo que va a generar siempre va a ser el mismo, ¿no? El radio. Un poco para vernos, recordando la simetría, ¿no? ¿Qué nos decía la simetría? ¿No? Con respecto al eje polar, ¿qué hacíamos? Dice, ¿no? Hacíamos el cambio R, ¿no? Por menos θ y no cambiaba la ecuación polar, ¿no? ¿No? Entonces tendríamos que R sigue siendo 3, ¿no? Significa que sí hay una simetría con el eje, ¿correcto? El eje polar. ¿No? Ahora, simetría, ¿no? Con respecto ¿no? a la recta pi medios. Decíamos que R, ¿no? Hacíamos un cambio por si hay simetría, ¿no? ¿No? Y finalmente, ¿no? Tendríamos la simetría con respecto al polo, ¿no? Hacíamos ese cambio y sigue siendo pi R tercio. Entonces hay simetría también con el polo, ¿no? O sea, simetría aquí y simetría aquí. Bueno, entonces ahí solo no nos conlleva a trabajar, ¿no? Con respecto al primer cuadrante, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Y en sí, ¿no? Si uno tabula, ¿no? Los R van a ser iguales, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Para ver cómo es que graficamos, ¿no? Ya está, ¿no? Simetría y hay simetría con respecto a él. Y en realidad esto sería una circunferencia, ¿no? Como nuestro compañero acaba de mencionar. ¿Correcto? Bien.
Acá tenemos otro, ¿no? R teta, ¿no? Son las circunferencias. Y también podemos graficar diciendo, si pi ¿no? Teta vale pi tercio, ¿no? Podemos hacer una gráfica también, ¿no? ¿No? El ángulo y el R puede ser cualquiera, ¿no? ¿Cierto? En este caso el R puede ser cualquiera, no tiene límite, ¿no? Crece, ¿no? Toda la red te puede generar, ¿no? A ver, grafiquemos esta. Primero que haríamos, dice, no, el primer paso dice que no, extensión, ¿no? De R y teta. Bueno, la extensión de R tenemos la ecuación polar, ¿no? La ecuación polar. R, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Y si recordemos que L es no menor o igual a 1, ¿correcto? Y es para cualquier teta, ¿no? Entonces, ¿no? La extensión sería, ¿no? Que el R está entre 2, menos 2 y 2, ¿no? 2. Intersección, ¿no? Eje polar. ¿No? Hacíamos que en este caso teta, ¿no? ¿No? Teta igual a 0, ¿no? ¿No? Teta igual a 180, ¿no? O pi, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí, ¿no? En este caso, ¿no? En 0. Vamos a poner 0. Voy a intersectar nada más, frente a teta. Hola 0, ¿no? Pi medios, ¿correcto? Pi, ¿correcto? ¿Qué más? 3 pi medios, ¿no? Quiero ver, el segundo paso era, ¿no? Intersecto, está bien. ¿Correcto? Bueno, cuando él valía 0, ¿no? El R, ¿no? En este caso, de 0 vale 2. Va a ser 0, ¿no? Menos 2 y 0, ¿no? No tendríamos, ¿no? Ese resultado, ¿no? 0, 2 y menos 2, ¿no? Por lo tanto, tendríamos con el eje X, eje polar, ¿no? Que vale en este caso o 2 o menos 2, pero con el eje, ¿no? Pi medios sería 0. Bien, ¿qué más? 3, ¿no? Simetría. ¿Correcto? ¿No? No, para la simetría no hacemos todos esos cambios, ¿no? Tenemos, bueno, el eje polar, ¿no? Hacíamos, ¿no? El cambio R teta, ¿no? Por R menos teta, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese cambio, tendríamos, ¿no? R, ¿cierto? Y tendríamos aquí 2 coseno de teta. Y hay simetría, ¿no? Ahora, el eje pi medios, ¿no? Hacíamos el cambio R, teta por quién era, ¿verdad? Pi menos teta. Pi menos teta. Ajá, R pi menos teta. Muy bien. Entonces tendríamos R igual a 2 veces coseno de pi y menos teta, ¿no? Bueno, este es un cambio, ¿no? Primero, el segundo coseno sería menos 2 veces coseno de teta, ¿no? Eso no existe. Y el polo.
¿no? Hacíamos un cambio de r teta. ¿Por quién era nuestro caso? R, pi más teta. Teta, ¿no? Muy bien. Y vemos que no ocurre, ¿no? Ya está. Entonces tendría solamente que hay simetría con respecto al eje. ¿Qué más tendríamos que hacer? De ahí. No, recta dices al polo. No, verificar si pertenecen al lugar geométrico de la ecuación polar. Para ello, hacer R igual a 0, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces hacemos R, ¿no? Dice igual a 0. ¿No? Y hacemos, ¿no? 2 coseno de teta, ¿no? Y entonces tendríamos que teta es, ¿no? Sería pi medios, ¿no? Y 3 pi medios, ¿no? Tendríamos ahí, ¿no? En sí, dos rectas, ¿no? En sí, bueno, significa lo mismo, ¿no? Tendríamos que esa recta, ¿no? Sería en este caso x igual a 0, ¿no? ¿No? Si lo ponemos, ¿no? En el ángulo pi, sería el eje x igual a 0, ¿no? ¿Correcto? No, tendría una recta, ¿no? En este caso vertical. Bien, ¿qué más ahora nos tiene que tabular, ¿no? Tabular. Nos tabulemos ahora. Bien, entonces tendríamos que tabular esta cosa. Y vamos a poner ángulos, ¿no? Y R. 0, 30, por ejemplo, ¿no? 60, 90. Bueno, podría graficar hasta 180 nomás, ¿no? Porque hay simetría con respecto
¿no? Al eje X, ¿no? Al eje polar. ¿Correcto? Muy bien. A ver, cuando θ vale 0, nos valdría 2. ¿No? Ahí vale raíz de 3 nomás, ¿no? Luego sería 60, ¿no? Un medio, 1. ¿No? De ahí sale 0, ¿cierto? De ahí 120, ¿no? Sería menos 1, ¿no? Y ahí sería menos raíz de 3. Y 180 menos 2, ¿no? ¿Correcto? Muy ojo, ¿no? Es menos 2, ¿no? Muy bien, entonces empezamos de 0, 2. No, luego trazamos otro radio, θ igual a, bueno, vamos a poner aquí, 3, ¿no? De ahí otro que es 60, y de ahí llega a 90, ¿no? De ahí se va a 120, de ahí se va a 150, y luego regresa, ¿no? A 180. Bien, ¿no? Aquí 30 grados, ¿no? Valía en este caso raíz de 3, ¿no? Es un poco menor. Correcto. Luego, ¿qué más? 60, ¿no? Vale 1. ¿No? Luego, 90 es 0. O tendría que caer. Correcto. Luego dice en vano 120. No, tendría por aquí. No, tendría ahí, dice que sale menos 1. Correcto, que se refleja nuevamente. No, por aquí. 1. Y análogamente sería para él. ¿Correcto? Muy bien, no, si nosotros graficamos de eso, ¿no? Tendríamos, no, justamente está aquí. Nuevamente, ¿no? Una circunferencia. Correcto, ¿no? En realidad sería una circunferencia trasladada, ¿no? Ojo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo graficamos, ¿no? El menos 1, ¿no? Que se fue hacia abajo, ¿no? Correcto, y aquí nuevamente, ¿no? Cuando sale menos 2 y caería nuevamente en el mismo punto. Y, bueno, interesante, ¿no? Estas cosas, bueno, esta parte de coordenadas polares, ¿no? Bien, entonces, en la siguiente clase vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Para entender un poco más. Es un poquito más constructivo, ¿no? Alguna otra gráfica, ¿no? De coordenadas polares, ¿no? Las más clásicas que hay, ¿no? Como por ejemplo la cardoide, ¿no? Tiene las clásicas de coordenadas polares, ¿no? El trébol, ¿no? La hoja de 3 pétalos, ¿no? O la espiral logarítmica, ¿no? U otras, ¿no? Interesantes gráficas, ¿no? Que podemos ver en coordenadas polares, ¿no? Incluso se puede practicar por internet. ¿No? Quizás el día siguiente clase traigo, ¿no? Traemos una página, y vamos a ver, ¿no? Que estas, ¿no? Que
teniendo como una ecuación, una cartesiana, llevándola a una ecuación, quizás no de la forma de esta ecuación polar, ¿no? Vamos a ver que podemos graficar formas muy interesantes, muy interesantes que vamos a poder graficar, ¿no? Por otro lado, vamos a hacer eso, hacemos un ejercicio en más, ¿no? Graficándolo así manualmente, lo llevamos a la computadora en la parte de aplicación, ¿no? Y veamos, ¿no? Alguna ecuación interesante por ahí en coordenadas polares. Veamos qué gráfica interesante también nos puede, ¿ah? Bien, entonces nos vemos el día miércoles. No, lo de hoy solamente era graficar, ¿no? Como ven, tanto en coordenadas polares, ¿no? Y en coordenadas cartesianas. En este caso es de una curva, ¿no? Estas dos siguen siendo curvas, ¿no? En este caso esta curva en coordenadas polares, ¿no? La otra es en curvas paramétricas. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día miércoles. Esta sería la tercera semana ya. Y la siguiente semana creo que la calificada. ¿Sí? ¿Sí, no, muchachos? Siguiente sería la calificada, ¿no? ¿Alguien me confirma? Ya, muy bien. Entonces ya, no, los temas que nos faltan son pocos, ¿no? Bueno, para la calificada, no creo que estemos atrasados. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, nosotros tenemos que llegar hasta esta semana, lo que es, bueno, coordenadas polares, gráficas, ¿no? Y área ya hemos hecho. Volumen, ¿no? Y falta calcular área, ¿no? Áreas, hemos graficar áreas, volúmenes y revolución y método del disco, ¿no? ¿No? Así llegamos esta semana, ¿no? Y la siguiente semana justamente la calificada llega hasta ese método, ¿no? Método del disco. Ya nos faltarían otros dos temas y con eso acabamos todo el curso. Y bueno, ¿no? Los que pasan van mate 3, ¿no? Sí. Oye, no hemos hecho, no, igual, esta semana voy a dejar los ejercicios para la exposición, que ya sería, ¿no? El día jueves de la próxima semana, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos. Cuídense, buen día a todos. Chao, profe. Hasta luego.